Liturgia de la Palabra, viernes 23 de octubre, 29ª semana del tiempo ordinario. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, Pablo, prisionero por la causa del Señor, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el Espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo Espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Palabra de Dios. Al Salmo respondemos: Ah, Señor, que te busquemos. Del Señor es la tierra y lo que ella tiene, el orbe y todo lo que en él habita, pues Él lo edificó sobre los mares, Él fue quien lo asentó sobre los ríos. Ah, Señor, que te busquemos. ¿Quién subirá hasta el monte del Señor? ¿Quién podrá entrar en su recinto santo? El de corazón limpio y manos puras, y que no jura en falso. Ah, Señor, que te busquemos. Ese obtendrá la bendición de Dios, y Dios su Salvador le hará justicia. Esta es la clase de hombres que te buscan y vienen ante ti, Dios de Jacob. Ah, Señor, que te busquemos. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Cuando ustedes ven que una nube se va levantando por el poniente, enseguida dicen que va a llover, y en efecto llueve. Cuando el viento sopla del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto que tienen el cielo y la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Por qué, pues, no juzgan por ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Cuando vayas con tu adversario a presentarte ante la autoridad, haz todo lo posible por llegar a un acuerdo con él en el camino, para que no te lleve ante el juez te entregue a la policía y la policía te meta a la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que pagues el último centavo. Palabra del Señor. Estamos llegando al final de esta semana que el Señor nos ha permitido vivir, compartir, celebrar, y que nos hemos dejado iluminar por la palabra de Dios, y tenemos que seguirnos dejando guiar, iluminar por su palabra, porque su palabra nos da vida eterna, es lámpara que ilumina los pasos de nuestra vida. Así que, a la luz de la palabra de Dios, sigamos meditando y reflexionando el mensaje que tanto Jesús en el Evangelio como San Pablo en la primera lectura nos quieren dejar hoy a nosotros. Porque, aunque siempre se empiece la lectura diciendo en aquel tiempo, pues también esta palabra que es viva y eficaz es para este tiempo, es para mi tiempo, es para hoy. Jesús, al inicio de este capítulo 12, versículos 54 al 59, les hace ver una realidad. Ellos, sus contemporáneos, tienen la capacidad
de discernir, de interpretar los signos del cielo, por ejemplo, que ven una nube y dicen, bueno, va a llover y llueve, o que sopla el viento del sur y dicen que hará calor y bueno, hace calor. Y Jesús fuertemente les llama la atención y les dice que son unos hipócritas, porque si saben interpretar el aspecto que tiene el cielo y la tierra, y ahí viene la pregunta clave, la pregunta que es también para nosotros hoy en día, les dice Jesús, si saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, ¿por qué no interpretan entonces los signos del tiempo presente? ¿Cuáles son los signos del tiempo presente? Del tiempo presente de Jesús, de lo que está sucediendo en ese momento. Pues Él, su persona, Él es un signo del tiempo presente, Jesús, el Hijo de Dios, al cual ellos no han querido reconocer y han rechazado. Lo que Jesús predica es un signo del tiempo presente. Los milagros, las sanaciones, la resurrección de los muertos, su predicación, todo eso son signos del tiempo presente que ellos no quieren ver, que ellos no quieren reconocer. Y por eso les dice, ustedes son unos hipócritas, porque están viendo todo lo que ven y oyendo todo lo que oyen, y no quieren dar una respuesta de fe, de conversión, de cambio. Jesús es un signo del tiempo presente al cual también hoy nosotros, a través de la iglesia y de los sacramentos, debemos de creerle y de asumir y dar una respuesta de fe. Y la segunda pregunta que les hace y nos hace, ¿por qué pues no juzgan ustedes mismos lo que les conviene hacer ahora? Ahora, ¿qué es lo que les conviene hacer a ellos y a nosotros? Dar una respuesta de fe, dar una respuesta de conversión, de cambio, aceptarlo a Él, aceptar su evangelio, aceptar su mensaje y dar una respuesta. La respuesta que conviene dar ahora es una respuesta de fe. Y a ellos que lo estaban viendo ahí, pues esa era la respuesta que Él quería que también dieran. Una respuesta de aceptación de su mensaje, de su persona, que no lo rechazaran más. Y eso que nos conviene hacer, y esa respuesta de fe, de conversión, que Jesús quiere que demos, San Pablo nos la aclara muy bien en este capítulo 4 de la hermosa carta que estamos leyendo a los Efesios, versículo 1 al 6. Dice Pablo, yo Pablo, prisionero por la causa del Señor. En este momento Pablo está en la cárcel, de las varias veces que estuvo en la cárcel. Recordemos que las cartas más hermosas y profundas que él escribió, las escribió en la cárcel. Y entonces desde la cárcel los exhorta a los efesios y a nosotros también hoy en día a que lleven una vida digna del llamamiento que hemos recibido. ¿Cuál es ese llamamiento que hemos recibido? A ser hijos de Dios, a ser santos. Debemos entonces llevar una vida digna de hijos de Dios, consagrados a Dios. Nuestra vida debe de ser vivida dignamente de acuerdo a ese llamado que nos ha hecho Dios, a ser santos, a vivir en santidad, a vivir como hijos de Dios. Esa es la vida digna que San Pablo exhorta para que lleven los efesios y llevemos nosotros también hoy en día. Y vean qué hermoso, si realmente nosotros que día a día escuchamos la palabra de Dios, hiciéramos un esfuerzo por vivir esta palabra, otra historia sería, otra iglesia sería,
otra sociedad sería. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. ¿Cómo nos hacen falta estos aspectos de humildad, de amabilidad, de comprensión, de soportarnos con amor, de esforzarnos por mantenernos siempre unidos en el espíritu? Pareciera como si San Pablo nos estuviera diciendo a nosotros, cristianos, sean orgullosos, no se comprendan, no se soporten, divídanse, porque pareciera que eso es lo que hacemos, porque pareciera que eso es lo que vive la humanidad, lo que vivimos incluso como iglesia, cuando somos parte de un apostolado, de un grupo, de un movimiento. Cuántas rencillas, cuántos pleitos, cuántas incomprensiones hay entre grupos de iglesia, cuánta falta de humildad hay, cuánta falta de amabilidad por el amor de Dios. Pareciera que nunca hemos escuchado esta exhortación que San Pablo nos hace hoy a cada uno de nosotros, cristianos, que sirvamos o no sirvamos en la iglesia, porque este llamamiento es a todos como cristianos. Lo repito para que se nos clave ahí en la mente, en el corazón, y tratemos y hagamos el esfuerzo de ponerlo en práctica. Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido, es decir, de ser hijos de Dios, de ese llamamiento a ser santos, a vivir en santidad. Sean siempre humildes y amables por el amor de Dios. Sean comprensivos, sopórtense mutuamente con amor, no se agredan, no se ofendan, no se maltraten. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. ¿Cuánta paz nos hace falta hoy en día? Y explica Pablo, porque no hay más que un solo cuerpo y un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Ahora, ¿por qué es que tenemos que vivir así, con estas actitudes? Dice Pablo, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y vive en todos. Por eso debemos preocuparnos por vivir de esta manera, como nos exhorta Pablo, como nos dice Jesús también en su Evangelio, reconocerlo a Él como el príncipe de la paz, como nos decía ayer Jesús mismo en el Evangelio que meditamos. Él ha venido a traer fuego a la tierra, y ya lo meditamos. ¿Qué significa eso? El fuego del amor, el fuego de su Santo Espíritu, quiere que arda ya en nuestros corazones. Pidámosle al Señor con humildad en este viernes que nos ayude a vivir así, esforzándonos por ser personas amables, por ser buenos vecinos, como he insistido, por tratarnos bien, por ser comprensivos, por ser humildes, por soportarnos con amor, por vivir unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Que todas estas gracias nos las regale hoy el Santo Espíritu de Dios a todos nosotros, para ser mejores cada día. Que así sea. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias. Amén.